casi las 9 de la mañana. Son las 8:57, estás en Combinación Clave, estamos partiendo el programa. Pancho y Luz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy resfriada. Sí, pues así te veo. Algo sorprendido por lo que... Bueno, hablé largo rato en la mañana de la formación que paró ayer Jorge Sampaoli para enfrentar a Brasil, pero bueno, esperemos que Claudio ¿Pero Bravo será llegue. la definitiva o está haciendo esas típicas ensayos Yo para espero que llegue decirle algo a Claudio los Bravo y brasileños? vuelva él a hacer el equipo como lo hizo en la Copa América, digamos, porque lo de ayer era un espanto. Ay, yo no creo eso, Pancho. No lo va a hacer Bravo el equipo. El periodista de Canal 13, Claudio Bustío, informador de cancha, contó el momento en que Claudio Bravo llamó a sus compañeros en el partido con México y les dijo, jueguen en sus puestos. Sí, pero convengamos que Claudio Bustíos también se equivocó harto en cosas que dijo, que le corrigieron los mismos jugadores y que nunca lo reconoció tampoco. Creo que tuvo una discusión con Jorge Valdivia, fue Así lo es. único. Pero, o sea, era evidente el error de planteamiento con jugadores fuera de puesto en los dos primeros partidos de la Copa América. Después se cambió todo. Pero los primeros partidos de la Copa América fueron un espanto. Gary Medel jugó el peor partido de su carrera en la selección chilena por culpa de Sampaoli en Copa América. Buenos Y días. ayer al mago Valdivia lo probó de puntero izquierdo. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Oye, estaba mirando el titular principal del diario La Tercera, y es como, alguna vez nosotros tomamos ese tema, es bien complejo de explicar, y lo tomamos alguna vez con el diputado Giorgio Jackson, que advertía sobre esto que venía y cómo podía quedar lesionada muchos derechos que hoy día podíamos tener como chilenos, y es el famoso Acuerdo Transpacífico, o TPP, Sí. como se conoce en sus siglas. La verdad es que es un acuerdo comercial, la Cancillería chilena lo llama el acuerdo comercial del siglo XXI, es como se llevarán a futuro las relaciones comerciales. Es algo impulsado por Estados Unidos y que viene a poner varias reglas sobre la mesa y en algunos temas bien sensibles para Chile. Tema de medicamentos, que era sensible para Chile, y el otro tema es el acceso a Internet gratuito y las restricciones que puede haber a eso. Lo que dice el canciller, esto lo recoge el diario La Tercera, que es su titular principal, dice: luz verde para el acuerdo transpacífico, Chile logra someter medicamentos. El canciller dice que Chile logra resguardar lo que antes podía considerarse como algo dañino para el país o comprometedor para el país, y que logra resguardarse en eso. Hay muchos que todavía dicen que se sabe poco de lo que Chile negoció, entonces tampoco se puede cantar victoria. Hay un grupo que definitivamente estaba en contra de que se firmara un acuerdo como este, pero va a ser tema seguramente hoy día. Es algo que tiene que pasar por el Congreso, y lo que varios detractores dicen, lo decían algunos diputados ayer incluso por Twitter, es que esto se estaba negociando, pero no era algo que se hubiese sociabilizado con otras autoridades del país, sino que lo estaba llevando la DIRECON, que es la Dirección Económica de la Cancillería, como negociación, y que había harto secretismo a la hora de definir la posición en que quedaba Chile en un acuerdo como este. Sí, es raro el secreto, o sea, nosotros lo conocimos acá porque hablamos especialmente del tema un día, porque Por el alguien secreto, planteó, digamos, sí, porque se está, claro. alguien planteó el tema, encontraba muy raro el nivel de secretismo que se firmara entre gallos y medianoche, también era muy extraño. Sí. Era un acuerdo del que no conocíamos nada, o sea, No, absolutamente de hecho, nada. la sigla TPP ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Después entendimos que era el Acuerdo Transpacífico impulsado por Estados Unidos. El senador Lagos Weber, que conoce de estos temas, recordemos que antes de ser senador fue parte de la DIRECON y negoció varios de los acuerdos de tratados internacionales con base comercial. Dice que es bueno, dice que el gobierno tiene sí que despejar las legítimas inquietudes que surgieron, porque de acuerdo a lo que él entiende que pasó, porque tampoco tiene todos los detalles aún, Chile logró protegerse de alguna manera cuando hay tratados de este tipo, donde generalmente uno gana ciertas cosas y pierde otras. En este caso lo que se plantea es que Chile iba a perder mucho e iba a ganar poco, y que estaba siendo presionado por Estados Unidos para crear esta plataforma de la forma en que los países grandes te presionan para que tú firmes cuestiones que no necesariamente te convienen. ¿Y eso de qué manera es? Bueno, del apoyo que te pueden dar, de su posición estratégica, de todo lo que invierten en tu país, de todo lo que reciben de tu país. Bueno, hay una presión ahí. Entonces, se planteó desde un principio que Estados Unidos estaba presionando a todos los países que iban a integrar esta plataforma comercial porque es una cruzada personal de Obama para instalar a Estados Unidos y reposicionarlo de una manera en una punta comercial, desplazando a otros países que le hacen sombra, directamente China, digamos. Entonces, lo que dice Lagos Weber es que no es un mal acuerdo, pero que el gobierno tiene que despejar las legítimas inquietudes que surgieron,
Y agrega algunas cosas más. Dijo que las materias que preocupaban a Chile como propiedad intelectual, responsabilidad de proveedores de Internet, medidas de retransmisión por Internet y patentamiento de procedimientos quirúrgicos de animales y de plantas habrían, dice, quedado fuera del acuerdo. En el tema de patentes biomédicas, entiendo, dice Lagos Weber, que Chile mantiene su situación actual, que es una protección de 5 años. Exacto. Entonces él dice que lo que entiende hasta el momento es que se protegió, aspecto que nosotros conversamos, me acuerdo en el programa, que podíamos quedar lesionados, acceso a Internet y ese tipo de cosas. Así que no sería malo en algún momento del programa poder conversar con el mismo Jojo Jackson, por ejemplo, que estaba súper metido en este tema para ver cuánto ha averiguado de lo que pasó, o alguien de la Dirección Económica, así que sería ideal hablar para que nos dijera, mira, el acuerdo quedó en este marco. Ahora, Lagos Weber lo dice, hay un acuerdo, pero esto se tiene que redactar como un proyecto, tiene que pasar por el Congreso, y cuando se redacta, bueno, esos son los detalles a los que hay que mirar, porque una cosa es la conversación y la negociación donde tú logras cosas, y obviamente el espíritu después es que se respeten, pero el espíritu de lo que queda escrito tiene que quedar muy sentado, muy bien redactado, para que ahí uno no vaya perdiendo ciertas cosas en este tipo de tratados internacionales. Los tratados internacionales son ratificados, por lo menos en Chile, Sí. Ahora, por el Parlamento. Lo que nos decían los parlamentarios es que eso también es siempre casi un trámite. Muchas veces se pasan por el Parlamento sin el tiempo suficiente para estudiarlo con detalle. Se votan generalmente en la Cámara de Diputados los días jueves en la mañana. ¿Y eso qué significa? Porque es media jornada, además. Que generalmente es una agenda de rápido trámite. Todo lo que va rapidito, todo jueves rapidito, en la mañana. jueves en la mañana. Jueves en la mañana, Ya, en bueno. tabla. Yo creo que ahí lo dices tú. En algún momento lo planteaban algunos parlamentarios que muchas veces estos acuerdos pasan por la Cámara, como la Cancillería ya los negoció y hace una labor de convencimiento, muchas veces ni siquiera se leen completamente. El detalle, Claro, además que... El detalle se entra antes en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de pero Hacienda, toda la sala no los ve seguramente, y yo no sé cómo se redactan a propósito de un tema que es súper importante e interesante para Chile, que es la forma tan técnica en que se habla de los contratos simples que uno como ciudadano puede firmar, hasta me imagino las leyes más complejas, que son muy difíciles de entender. Seguir, por ejemplo, toda la terminología económica internacional, yo no sé si sea tan fácil para todos. Y para todos incluye a los parlamentarios, ¿no? Porque no necesariamente uno es economista o es abogado para entender una terminología más técnica. Entonces, yo no sé qué tan fácil será, no sé cuánto será un tratado de este tipo, cuántas páginas tendrá. No lo sé, pero la cantidad de información que tienes que tener a la vista al momento de abordar cada una de las cláusulas. Mira, esto quiere decir esto, o esta es nuestra balanza comercial. Para entender el cruce, las implicancias que tiene, claro. En ese sentido, así que se hace un acto de fe, digamos, en los negociadores, y se presume. Es que la buena fe es un principio que soluciona mucho, ¿ah? O sea, te soluciona por lo menos me imagino yo que el 99,9% del tema. Tú haces fe en lo que hicieron los agentes negociadores de Chile en este caso. Sí, claro. Haces fe de lo que están informando a la comisión respectiva a las comisiones. Se ajusta a la verdad, que esa es toda la información de la que hay que disponer. Que las consecuencias, las implicancias de una cláusula X, digamos, son esas y no hay otras, que no se les está escapando nada. Haces acto de fe en sus competencias. Entonces, sí, el principio de la buena fe soluciona mucho, creo. El tema del secretismo es transversalmente criticado no solo en Chile. Es que el secretismo atornilla al revés. Sí, pues. O sea, ¿qué niveles de transparencia vamos a ver? Si hay secretismo, digamos, hay una razón. ¿Qué tipo de razón? Perdón, ¿cómo se dice? El que nada hace, nada teme. ¿No? Exacto. No, el que no tiene nada que esconder. Es decir, el secretismo va justamente en contra, y por eso es que encendió justamente las alertas la vez que nosotros conversamos con el diputado Jackson. Tenía que ver justamente con un tratado que se estaba llevando, cuya negociación se estaba llevando bajo... Ahora, una vez que entra al Congreso, yo me imagino que el secretismo ya se elimina y se votará a conciencia, digamos. Sí, claro, perdona, o sea, el TPP no tiene cláusula secreta. No, el tema... Luis Larraín, ¿cómo está? No, pero puede opinar todo el rato, si esa es la gracia. El tema es que el Congreso solamente puede ratificarlo o rechazarlo, pero ya no puede modificarlo. Imagínate, claro. Hubo 5 años de negociaciones entre 12 países, el Congreso no puede decir, no, vaya a conversar con Vietnam y dígale qué es esto y negocie 5 años más.
Es solamente Claro, blanco-negro. Comisiones digamos. Unidas. Almorzó con su padre el domingo, ¿no? Lo vio el domingo de haber sido el hombre más feliz de la tierra. Católica. El sábado almorcé con él. ¿Te gusta? Estaba nervioso entonces el sábado todavía. El domingo se soltó con el triunfo de su equipo. Yo no sé si le he contado esto, pero para mí el fútbol es un Cero. tema traumático. Ah, no te creo. De hecho, no Ah, yo solamente, pensé que no te gustaba no nomás. solamente tuve que lidiar con la exclusión por parte de mis compañeros durante toda mi enseñanza escolar y el envío a psicólogos y terapeutas porque no me gustaba el fútbol, que me obligaban además los terapeutas a jugar fútbol en vez de reforzar mis otras áreas de interés. Qué bonito. Tenía que bancarme, por no decir otra palabra, por ejemplo, esos domingos de vueltas del campo, de la playa, Escuchando con la radio. 3 horas con... Que para mí era eso, no era otra cosa. Entonces tengo un tema con el fútbol. Y más encima todos los domingos y sábados familiares eran el tema. En Entonces, función hace 4 años ocurrió algo maravilloso en mi familia, que fue el nacimiento de mi primera sobrina, mi primera nieta de mi Cambió papá. el foco. Y eso cambió el foco y ahora los sábados y domingos familiares se tratan de la Clara y el Mateo, así ¿Qué que tal? yo estoy feliz con los almuerzos familiares de ahora y no tengo idea si qué es Papá de lo que Lucho, va a pasar. presidente de Cruzado. Sí, claro. Pero sí noto ciertos ánimos por WhatsApp los días ya. en que hay El partidos. fútbol sigue siendo decidor en materia de identidad, ¿no? Es que en los colegios de Chile o en muchos colegios de Chile... Que no juega la pelota. Claro, a los 7 años es Heavy. la actividad Heavy, po, de los niños, de los niñitos hombres en Chile. No sé si a mí me tocó particular en mi colegio, yo creo que en la mayoría de los colegios de Chile es así. Claro, y de cómo debe ser un niñito hombre. Po. Exactamente. Y a mí lo que me da más lata es filo. O sea, no me da lata que mis compañeros no me hayan incluido porque ya, si les gustaba eso, filo. Lo que me da lata es que me hayan mandado a psicólogos porque no me gustó. En el fondo por no ser igual al resto de mis compañeros. Y que más encima, la psicóloga de esa época me hacía jugar fútbol. Entonces, A mí eso ¿por qué no me parece potenciaban Flor. la Exacto. literatura o Flor de psicóloga. otros Te temas que pasaste. me encantaban? Flor de No, psicóloga. era como, no, tienen que adaptarse. Yo tengo que contar esto también. Una de las experiencias más bonitas, voy a decir por un lado, pero también fuertes, muy en el sentido que nos está contando Lucho. Un sobrino político le gustaba la ciencia, le gustaba pintar, era voladísimo, tenía un cierto grado de tartamudez. Había algo que se interpretaba como déficit atencional, estaban tratando de buscarle. No, pues sí, él hacía atención en lo que le gustaba. Le interesaba. Tenía 3 años y escuchaba a Jean-Michel Jarre. Le gustaba ir al observatorio, ¿cómo se llama este en Noxach? El planetario. Planetario. O sea, pintaba, que era un lujo, además lo tenían en la escuelita de arte Madre Tierra, me parece que así se llamaba incluso. Pero, no, eso está. No. Pero cuando va a cumplir ya 9, 10 años, tenemos un problema porque los niños lo molestan en el colegio, porque no juega a la pelota, porque cuando está jugando a la pelota se dedica a recoger los pastitos que están en el... Claro. Entonces, como yo jugaba a la pelota, y no sé, pues seguramente encajaba en el molde de lo que el yerno, ¿no? Porque por eso era mi el yerno ideal de este que juega a la pelota, que hace varonil, no tengo idea. Álvaro, porque te admira además, entonces ¿por qué no vas tú con él y a ver qué podemos hacer? Para que lo influencia hacia el buen Porque camino. me habían metido, en una escuela de fútbol, la de Colo-Colo, po, weón. Ahí en Las Condes, la avenida Las Condes, ¿no queda la escuela, Sí. una escuela de fútbol? En el Estadio de la Corfo. En el Estadio de la Corfo, justamente. Entonces acompáñalo y cuéntanos qué trata de entusiasmarle. Y yo lo acompañé, por supuesto, en la mañana y voy con el Papín. Papín era un amor. Y la pelota le pasaba por arriba, él no se enteraba, porque estaba recogiendo un pastito y se quedaba mirando, los compañeros lo empapelaban a garabato. Y dije, pero si es que no hay mucho más que ver, ¿qué quieres que les diga? Que sí, que tenemos posibilidades, puede ser el próximo Alexis Sánchez, no en esa época no existía Alexis Sánchez. No, entonces el informe que despacho es... El niño tiene otros intereses.
pero no... A mí igual me queda la Pero no era idea... lo que querían escuchar, perdón, no era lo que querían no, escuchar. claro. La tosudez de insistir en que no, pues que no. Era un análisis pesimista, no realista el que yo estaba haciendo. ¿Ya ha cambiado ahora? A mí me queda la idea que sí, que algo ha cambiado. Creo que un poco, creo que Internet de cierta forma permite que haya más como geeks, en el sentido de que los niños y adolescentes busquen sus propios intereses. Y yo creo que si yo hubiera crecido con Internet, habría encontrado un grupito de otros nerds que tampoco les gustaba el fútbol y que les gustaban las cosas que a mí me gustaban, pero en esa época no existía. Así que yo creo que en ese sentido la comunicación y la globalización ha ayudado. Oye, aprovechamos de saludar porque se integró ya todo el panel, lo tenemos tempranito aquí en Combinación Clave. Estamos, bueno, ya lo presentamos, Luis Larraín conversando con nosotros de la Fundación Iguales. Estamos con Benjamín Sáez de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, muchas gracias. Está Kena Lorenzini de la Corporación Humanas con New Look. Buenos días a todas y todos. El ¿Cómo está, streaming Kena? lo puede mostrar porque creo Sí, que por favor, después de ahí, años... eso. Mire muy la bien. cámara, Kena, ya, mire la ya. cámara. Quedó súper bien. Se ve muy guapa. Muy Gracias, bien, gracias. excelente. ¿Qué tal el pelo corto todos estos días? Bien, ¿Sí? súper cómodo para dormir. Nadie con el codo me lo tira. Lo habíamos visto el domingo, pero este es por el panel, que los martes ya no lo habían visto. Estamos con Rodrigo Echecopar de Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Excelente. Más cerca del micrófono, dice, por favor, Rodrigo, para que todos te escuchen. Buenos Saludos. días. Muchas gracias. Excelente. Oye, quiero preguntarle a Benjamín, desde la Fundación Sol, no sé si ustedes han entrado al tema del TPP, del Acuerdo Transpacífico. Benjamín, es que estábamos conversando algo por un acuerdo que conocimos de repente con una denuncia que hizo Giorgio Jackson hace unos meses y conversamos con él acá, y ahí nos contaba, no conocíamos mucho de este acuerdo. Bueno, finalmente el acuerdo se cierra con la venia, digamos, de Chile, tiene que pasar por el Congreso, tiene que redactarse además, pero con palabras del canciller diciendo que se resguardaron los intereses de Chile. ¿Qué conocen ustedes de este acuerdo transpacífico? Bueno, la verdad es que al igual que la mayoría de las personas, solo hemos conocido las filtraciones que han estado saliendo desde hace Perfecto, un tiempo. nosotros más o menos lo mismo. Ajá. En ese sentido, nos gustaría también que existiera más claridad de parte del gobierno sobre los puntos que se están tratando. Y además, para nuestro país, la posición de nuestro país es la que resulta más paradójica, porque en el fondo ya en los 90 vimos una infinidad de acuerdos internacionales, ¿verdad? Y entonces en nuestro caso, más bien, esto viene a como apretar un poco más la soga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, para el tema de derechos de autor, tiene impactos bastante significativos. Para el uso de medicamentos genéricos también posiblemente va a tener restricciones importantes. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros lo vemos con preocupación. Ahora, como todas las personas, estamos esperando un poco tener más antecedentes, más allá de este ámbito que está medio en las teorías de la conspiración en que está hasta este momento. Sí, pero la sensación que queda es como esa, de que son las grandes empresas finalmente las benefician más que el ciudadano común y corriente, digamos. El tema de los genéricos, por ejemplo, Claro. es para beneficiar a los grandes laboratorios. Claro, además que hay cosas que dan mucho que pensar, como por ejemplo bueno, todo el secretismo con el que se ha hecho esto, y además el secretismo que tiene después de que se firme el acuerdo, que sus detalles no se pueden conocer hasta varios años después. Entonces, Yo tuve la oportunidad de meterme más en el tema cuando trabajé en el gobierno hace unos 4 o 5 años. Y efectivamente, claro, era manejado con mucho hermetismo incluso dentro del gobierno. Así que me sumo a la crítica de secretismo. No sé si será una práctica habitual en los tratados de libre comercio para evitar ruido. Eso la verdad no lo sé. Pero sí, este proyecto generaba incluso ruido dentro del gobierno en esa época, porque este es un tratado con 11 países con los que Chile ya tiene tratados de libre comercio. Entonces, en términos comerciales, la verdad es que era difícil ver cuál sería la ganancia. Lo que sí es que actualiza ciertos tratados que se firmaron hace, por ejemplo, 20 años, en que había productos que no estaban incorporados y los incorpora. Creo que finalmente, desde un punto de vista político, Chile hizo un cálculo más allá de lo económico, que no le convenía restarse de un acuerdo que involucra el 40% del PIB mundial. Aparecer como restándose de eso habría sido políticamente poco viable, creo que poco inteligente, y finalmente lo que, según mi punto de vista, lo que trató de hacer Chile es cómo resguardar sus intereses dentro de este cinturón en el que ya estaba amarrado.
como antecedente, esto partió por un acuerdo entre 4 países, que son Nueva Zelanda, Brunei, Singapur y Chile, que está vigente hace mucho tiempo, y Estados Unidos de cierta forma como que tomó esto y manipuló un poco este P4 que se llama el tratado sí. entre estos 4 países, y dijo ampliémoslo, pero empezó ampliémoslo con mis reglas, y ahí vino todo el tema de los medicamentos y todo. Según lo que leí hoy día en la tercera, Chile logró resguardar su legislación actual, en el sentido de que los 5 años de protección de las patentes de medicamentos se van a mantener. Aparentemente que una cláusula en que se respetan las reglas de cada país. Estados Unidos está tratando de imponer 12 años, lo cual habría sido tremendamente complicado para Chile, porque habría encarecido el presupuesto público de salud tremendamente. Y yo también, como paciente enfermo crónico, lo habría resentido mucho, así que en ese sentido me parece bien que Chile haya logrado mantener esos 5 años. Es decir, después de 5 años de que un laboratorio haya diseñado un medicamento nuevo, recién se puede empezar a replicar con bioequivalentes, que usualmente cuestan la 10ª parte para el público de lo que cuesta de lo que cuestan los originales. Así que en ese sentido yo no veo no me sumo a la teoría de conspiración en que el Estado esté tratando de proteger a las compañías y no a los ciudadanos. Yo no lo veo tan así. O sea, porque además, más allá de que los políticos día a día se empeñen por demostrarnos lo contrario, a uno le cuesta creer que se quieran joder a la gente así en mala, po. ¿O sí? O sea, yo creo que al final también están respondiendo a intereses que los van moviendo. O sea, una de las cosas que viene en este tratado son la forma en que se van a como litigar los conflictos que puedan aparecer de manera económica. Y en algunos casos eso no llega ni siquiera a una corte establecida a nivel internacional, sino que son como diferendos llevados a cabo por abogados privados que acuerdan las partes. Entonces van a haber transnacionales que pueden estar demandando al Estado y llevando esos espacios a espacios de litigación privada al final. Entonces, si hoy día tenemos un problema o sentimos que la Haya no debiese estar incidiendo en nuestra soberanía, cosa que en la que yo no estoy de acuerdo, pero obviamente va a ser aún peor cuando veamos que son tribunales privados los que están teniendo un efecto sobre la soberanía nacional. Entonces, yo creo que efectivamente todavía falta conocer los detalles, y eso ya es una crítica. Y al momento en que llega al Congreso, ojalá eso es lo que esté sobre la mesa, porque lo que decía el Lucho tiene mucha razón. O sea, ya tenemos tratado con estos 12 países. Con los países más grandes son con los que los tratados son más actualizados o son ya arancel completamente cero. Creo que ahí falta Japón nomás como para tener ese mismo nivel de profundidad. Entonces, tiene que haber una discusión bien profunda. ¿Cuáles son las ventajas de Chile para esto? Y no puede ser solamente hacer este favor o estar respondiendo como a la política, a la geopolítica, digamos. Que al final es aliarse con Estados Unidos en su rivalidad con China. ¿Se acuerdan? Exactamente. ¿Se acuerdan de Lagos cuando se estaba negociando el TLC con Estados Unidos? Que ahí fue cuando se vota en el Consejo de Seguridad la guerra a Irak. Sí. Y yo creo que es muy difícil que haya un momento en donde puedan tener tanto poder sobre ti como cuando estás negociando el TLC. O sea, básicamente Pero la amenaza era... Lagos y Lagos dijo que no. No, pues. La única gracia es Lagos. No, que fue bien valiente, porque efectivamente súper estaban en valiente, esa negociación y él dijo, el TLC con Estados Unidos era como nosotros que pasamos al primer mundo y era el tremendo logro para todos y obviamente que era importante para la economía. Y aunque lo amenazaron con eso, dijo que no. Yo creo que la evaluación hoy día debiese ser, bueno, veamos en serio, cuáles son las ventajas que esto va a tener para nosotros, cuáles son los peligros, no solamente en los próximos 10 años, sino en el largo plazo, porque estos son tratados que a veces van definiendo la forma en que funcionamos hacia el futuro. Eso va de la mano con el Transatlantic. Están haciendo toda una negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea para determinar términos de intercambio también en esa dirección. Entonces esto no es solo, o sea, no es solamente este proyecto, sino que se están definiendo reglas del juego comercial a nivel mundial. Yo creo que hay que evaluarlo en profundidad. A Pucho le dijo que no, pero le mandó un barril de whisky que no le gustaba. Yo creo que también esto se engancha con lo de la Haya, en el sentido de que se criticó mucho esta posición monolítica del Estado, que en temas de relaciones exteriores creo que está bien que haya una posición, digamos,
única o que haya una oposición coordinada entre los distintos actores políticos, pero quizás, y esto se mencionó bastante, lo vi en varias columnas y análisis después del fallo de La Haya, falta discusión un poco más abierta en temas de relaciones internacionales, independientemente de que una vez que se tome una decisión, las distintas fuerzas políticas se cuadren con el gobierno de turno, se cuadren con la posición del Estado de Chile, pero aparentemente las relaciones internacionales pareciera ser un tema en que no se puede opinar públicamente, en que solo los expertos pueden opinar y que se maneja mucho secretismo. Y no sé qué tan bueno sea eso en la diplomacia del siglo XXI, en que todo debería ser mucho más abierto, transparente y que la gente debería poder opinar a través de redes sociales y plataformas como en cualquier otro tema. Oye, nosotros como Cooperación Humana no hemos analizado el tema porque en realidad no se sabe casi nada y sabemos sí que efectivamente a las mujeres les va a afectar porque esto va a afectar en el tema de trabajo y de libertad, movimiento y todo lo demás. No sabe, como tú decís, una piensa, ¿por qué van a firmar un contrato? Pero Chile se tira los peos más arriba del poto. Entonces le encanta estar en el grupo de los más grandes. Y lo primero que dijo el canciller, entramos a la esfera donde se maneja el comercio del siglo XXI. El comercio del siglo XXI. Entonces esa necesidad de Chile permanente y además compartiendo lo que dice Luis, el secretismo, esta cuestión de que no se puede opinar. En las redes sociales, por supuesto, han aparecido un montón de organizaciones que dicen el TTP explicado con un gato, yo lo vi el TTP explicado con peras y manzanas, pero nosotros en realidad cuando criticamos a Cuba y Venezuela, si hay algo que tienen estos gallos es que se pegan unos discursos de 9 o 10 horas y explican las cosas que se están haciendo. Acá no tenemos idea de lo que se está haciendo. No tienen confort, pero hablan. ¿Ah? No tienen confort, pero hablan, te digo. Claro, no, pero digo en ciertas cosas, por supuesto. A mí me encantaría que viniera el ministro de Relaciones Exteriores, se bajara, porque el gallo uno no está en el exterior, está en el exterior. Ni la globalización lo acerca un poco. Yo lo encuentro un tipo distante, que no hemos tenido información, que lo mismo de La Haya es toda una confusión, nadie sale a explicar nada, nadie dice nada, todo como entramos en la rivalidad nomás, en que en realidad no perdimos en el fondo, y que perdió el otro, entonces te vayas a Perú, Bolivia, los gallos dicen lo mismo, entonces como que una de las cosas que le hace falta a Chile es cercanía con la gente. Ya vimos que la presidenta cuando va a Canela, va a la calle, la gente puede hablar más libre y la gente le escucha y le explica cosas de perogrullo. Yo la he visto ahí explicando. Entonces esta cuestión de que el gobierno esté tan distante de la gente, sus personalidades, el Burgo, el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, ese a lo mejor es un problema de Cancillería desde siempre. O sea, a mí me sorprendió mucho que después de este primer fallo, porque lo de Bolivia sigue, de La Haya, la primera reacción de Chile era exactamente las reacciones que hubo con Perú cuando estábamos en La Haya. Entonces yo decía, chuta, no aprendimos nada entonces lo que pasó, pero eran exactamente iguales. Era lo mismo, era poner paño frío, era decir, no, pero es igual, mantuvimos un punto, mire, si ustedes escarban bien, la verdad es que nos dieron la razón. O sea, más o menos el mismo tipo de respuesta. Y yo decía, no, aquí sí, sencillamente no aprendieron nada. Es muy curioso que haya venido Carlos Mesa a Chile, lo hayan entrevistado a todos los canales. Él súper presto además para dar, estando en Chile, dar toda la postura bien maciza boliviana respecto al tema, toda esta ofensiva comunicacional, y Chile, en vez de, no sé, agarrar al expresidente Lagos, mandarlo a Bolivia, que salgan todos los canales allá defendiendo la postura chilena, lo que hacen es quejarse de que TVN tuviera a Carlos Mesa entrevistado. Entonces yo ahí decía, no, realmente nosotros miramos para otro lado, o sea, las autoridades están realmente en una discusión como esta. Sí. Tiene que ver, yo creo, pero Cancillería en específico, respecto a lo que decía la Kena de esa falta de sintonía, Cancillería siempre ha estado como en la estratosfera. Lo que pasa es que no tenían temas que a nosotros nos pescaran tanto. Yo creo que pasaba también eso. O sea, lo de La Haya es un tema que el chauvinismo chileno le pesca. Yo escucho gente diciendo, no le van a armar, así. Hay una cuestión cultural súper fuerte, así, sobre todo en las clases socioculturales, así como más altas arriba y más abajo, que es como los de abajo sienten que les van a venir a quitar la pega, qué sé yo, la típica cuestión. Bueno, ya se la quitaron, digo yo, porque yo, donde vaya uno, el domingo estuve en un mall, impresionante como todos los servicios básicos son todos extranjeros, todos. Se ven unas fotos de personas afroamericanas llevando carros con la basura y uno dice,
chuta, esto es como estar yo no he ido nunca, pero quiero ojo decir, que- debe ser como estar en Miami, se me ocurre así con los latinos que están haciendo Y eso todo. yo creo que es un proceso que es positivo. O sea, nosotros somos uno de los países que tiene menos migrantes en Latinoamérica, y por cada inmigrante que hay en Chile, hay 2 chilenos en el exterior. Entonces, es parte del proceso natural de la historia de los países que estamos aprendiendo a compartir más. A mí también me parece bien interesante que en verdad no se habla con mucha honestidad de estos temas, como lo que decía Lucho, como que se ponen un poco de acuerdo y después ya salimos con la misma posición. Entonces nos tratan de convencer de que vamos a ganar en primera instancia y perdemos. Y después nos tratan de convencer de que vamos a ganar en la segunda instancia y de nuevo se pierde. Entonces como que no hay una honestidad respecto a qué es lo que está en juego en verdad, cuáles son las probabilidades de éxito en uno o en otro lado. Como que nos tratan de mantener un poco a escondidas de esa discusión. Y yo creo que pasa lo mismo con estos tratados económicos. Al final hay una decisión como media política de, bueno, geopolíticamente no podemos quedar afuera de esto. Entonces, ¿cómo manejamos el asunto para que sea aceptable para nuestra población? En vez de decir, bueno, si es que queremos tener una discusión geopolítica, tengámosla, pero tengámosla de manera abierta. Bueno, nos conviene hacer este gesto hacia Estados Unidos, efectivamente, cómo está nuestra relación con China, pero no le escondamos a la ciudadanía las razones de verdad que impulsen estas acciones. Quería que entráramos a otro tema y que está en plena discusión. No sé si vamos, bueno, solo para desatarlo, porque ya nos vamos a ir a la pausa en un ratito, y tiene que ver con el tema de la gratuidad para el próximo año y cómo se ha estado tratando, incorporándole una glosa para después entrar a un detalle de una ley que estará presentada en diciembre recién para ver todo el marco regulatorio. Los rectores insisten porque están pidiéndole más rapidez al ministerio para que defina cuánto va a ser este arancel en el cual se va a entregar gratuidad, porque la verdad es que uno piensa que están bien atrasados, tienen que trazar las líneas de las platas para el próximo año y sienten que no las tienen todavía. La ministra dijo que iba a hablar con todos los sectores para tratar de aclarar los temas, pero el problema es el tiempo. Vamos a conversar sobre esto en un ratito, tenemos que hacer una pausa, ya son las 9:28. Estamos con Luis Larraín de la Fundación Iguales, Benjamín Sáez de la Fundación Sol, Kena Lorenzini de la Corporación Humanas, y estamos con Rodrigo Echecopar de Ciudadano Inteligente. Hacemos una pausa, volvemos.